Buenos días de nueva cuenta. Me da, como siempre, un gusto saber que están del otro lado, que están viendo los videos. Estoy checando las vistas y se concuerda más o menos con el número de alumnos, como son. Por favor, vuelvo a repetir siempre lo mismo inicio. Trabajen, manden sus trabajos. Si mandan todos, van a tener casi asegurado el 10 si no regresamos al sistema presencial. Entonces también para ustedes es importante que cumplan con esto para que pasen el semestre. Es una manera muy fácil de pasarlo. Solamente entregan trabajos y pasan. Yo hubiera querido una cuarentena en mis tiempos, pero bueno. Ahora, sé que en la clase pasada hablé que el video era muy corto y duró 30 minutos. Les juro que cuando estoy hablando se me pasa muy rápido el tiempo. Espero que para ustedes suceda lo mismo y no sea tan aburrido. Bueno, en este video particularmente únicamente nos vamos a enfocar al tercer principio de la política exterior, que es la solución pacífica de las controversias. ¿Por qué? Porque es un tema para mí muy bueno y creo que es como que el eje central de por qué existen estos principios de la política exterior. Y bueno, como hablamos en la siguiente clase, estamos en la figura o la imagen que está postrada aquí en la pantalla. Es de dos gobernantes dándose la mano porque solucionaron un conflicto. Entonces, básicamente, ¿de qué habla esto? Pues habla de que los países van a utilizar la solución pacífica de controversias, es decir, que van a resolver sus conflictos únicamente de manera pacífica y tranquila. Y van a evitar que la guerra. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablamos de prohibición del uso de la fuerza? ¿Qué significa eso? Significa que ningún país puede exigir un derecho a través de utilizar a su ejército o armamento para exigir un derecho o para obtener un beneficio. Entonces, ¿por qué pasaría si un país le declara la guerra a otro y llega a su territorio? Pues estaría violando el principio de la no intervención y estaría violando el principio de la solución pacífica de las controversias. Bueno, vamos a ver de qué trata este principio de la solución pacífica de las controversias. Y vamos a empezar con ¿qué entiendes por controversia? ¿Qué es una controversia? Una controversia muchas veces también se define vamos a hablar, que muchas veces la controversia también se dice que es un conflicto. ¿Qué es una controversia? Una controversia es donde dos partes que tienen un conflicto, cada uno quiere una cosa. Eso es una controversia. Es que cuando dos personas quieren algo, pero ese algo es antagónico el uno con el otro. ¿A qué me refiero con antagónico? Es decir, por ejemplo, por ejemplo, una controversia sería que en mi casa, el día de mañana, ¿qué vamos a comer? Yo digo que vamos a comer carne y mi sobrina dice que vamos a comer pollo. Ahí los dos tenemos una controversia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros quiere algo diferente. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar a una solución? Pues hablándolo, ¿no? Y diciendo, bueno, vamos a comer pollo, ya que. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a entender por controversias? Cuando dos partes o dos personas, en este caso no personas, para que no se confundan, cuando dos partes quieren cosas distintas y al querer cosas distintas generan ¿qué? Un conflicto. Eso es una controversia, cuando dos personas, más bien cuando dos partes quieren dos cosas distintas. Pero bueno, aquí como estamos hablando, no estamos hablando de una controversia entre personas, sino estamos hablando de una controversia internacional. Entonces, la controversia la observamos desde el punto de vista del derecho internacional, por eso esto será una controversia internacional. Por lo que controversia internacional es aquella en la que existen puntos de vista jurídicos antagónicos de dos o más estados. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que cada estado quiere algo que es totalmente antagónico a lo que quiere el otro. Por ejemplo, a lo mejor un país quiere construir pozos petroleros en otro país, pero en el país en donde quiere construir esos pozos petroleros, ellos no quieren. Entonces aquí se va a generar un conflicto porque un país quiere construir pozos petroleros en un país que no quiere. Ahí estamos hablando de una controversia. Bueno, básicamente vamos a hablar de una controversia. Muchos entenderán la controversia cuando ya se llega a una guerra. Vamos a entender una controversia entre estados. Más bien, quiero que se pongan a pensar cuándo se pueden dar controversias entre los países. ¿Cuándo? Me van a decir unos, en una guerra. ¿Cuándo se puede dar una controversia entre otros países, entre varios países? Cuando quieran lo mismo de un país tercero. ¿Cuándo se va a dar controversia? Cuando un país pase sus tropas por un territorio que no le corresponde. ¿Cuándo va a haber controversias? Cuando un país se meta en los asuntos políticos de otro. ¿Cuándo va a haber controversias?
cuando un país esté utilizando armas de destrucción masiva o tenga armas de destrucción masiva. Ahí va a generar conflicto o controversia. Entonces, todas estas controversias o todos estos conflictos que tengan los países, como por ejemplo, firmamos un tratado internacional en materia económica, pero el otro país no lo cumplió, ese es un conflicto. Entonces, ¿cómo lo van a solucionar? Pues a través de medios pacíficos. Los Estados miembros de la comunidad internacional. ¿Quiénes son los Estados miembros de la comunidad internacional? Los 193 países que forman la ONU. Deben de resolver sus controversias internacionales, los problemas que se susciten entre ellos, por medios pacíficos, es decir, utilizando la paz de manera pronta y justa. Es decir, deben de solucionar sus conflictos pacíficamente de la manera más rápida. ¿Por qué? Porque de esa manera evitaríamos un conflicto internacional en donde no solamente intervengan dos países, sino intervengan 5, 15, 30. Y justa, es decir, que la solución que se va a dar a ese problema sea lo más justo para ambas partes o sea lo que corresponde a la justicia. Lo que se considera como una obligación complementaria de otro principio, que es la prohibición del uso de la fuerza. Aquí hablamos de prohibición del uso de la fuerza. ¿A qué se refiere este principio de la prohibición del uso de la fuerza? Que ningún país va a utilizar la violencia para ejercer un derecho sobre otro. Es decir, que por ejemplo, si Estados Unidos quiere derrocar al gobierno de Venezuela, no lo podría hacer a través de la guerra. Tendría que buscar medios pacíficos tratando de demostrar que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es perjudicial tanto para los ciudadanos y perjudicial para el mundo entero. Ahora sí podría existir una intervención, pero siempre y cuando sea lo último o la última respuesta o la última solución. Entonces, básicamente, con este punto, los países van a resolver sus conflictos a través de medios pacíficos y van a evitar el uso de la fuerza o la amenaza. ¿Cuándo se va a utilizar o cuándo se va a poder hacer una guerra? Cuando se agoten todos los medios pacíficos para solucionar un conflicto. Si ya se probó todo lo que estuvo al alcance de la ONU, diálogos, pláticas, etcétera, 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 medios pacíficos, se han agotado todos. Ahora, ¿qué procede? Pues ni modo, no hiciste caso por las buenas, propusimos estas soluciones, ahora sí podría existir una intervención militar. Pero vuelvo a decir, y para que quede claro, la guerra es el último medio para solucionar un conflicto. Y es lo que pretende este principio, que la guerra sea lo último, más bien, que no exista la guerra para solucionar un conflicto. Dice, la experiencia internacional, es decir, han existido conflictos a lo largo de la historia del mundo entre países, por conquistar una tierra, por economía, por petróleo, por agua, etc. Por muchos motivos han existido conflictos a lo largo de los años, a lo largo de la historia humana. Y todo esto ha permitido generar o desarrollar nuevos medios de solución pacíficos que sean justos para las partes que tienen el conflicto. Aquí al hablar es que los dos salgan beneficiados con la solución o que, por ejemplo, si alguno tuvo la culpa, se demuestre esta culpa y entonces se haga lo que corresponde o lo que verdaderamente es justo. Bueno, entonces, a lo largo de estas experiencias que ha tenido el mundo por conflictos, se han desarrollado medios de solución para las controversias internacionales, las cuales se dividen en medios diplomáticos y en medios jurídicos. Entonces, a partir de este momento vamos a analizar cuáles son las formas de solucionar pacíficamente un conflicto o qué es lo que funciona o qué es lo que corresponde para solucionar un conflicto antes de llegar a la guerra. Medios de solución diplomáticos. Muchos hablamos de la diplomacia, ¿no? Hay que solucionar medios diplomáticos o solucionar de manera diplomática. Diplomática es hacerlo hablando, haciéndolo, resolver conflictos por medio del habla, por medio de criterios bien establecidos, por justificaciones bien establecidas. Es decir, solucionar un conflicto diplomáticamente es hacerlo cordialmente. Solucionar un conflicto en donde los dos salgan beneficiados y no perjudicados. Y diplomáticos, también podemos hablar de un diplomático, es aquel funcionario de un gobierno que trabaja en otro país. A esto no me refiero que, por ejemplo, no sé,
un empleado mexicano trabaje para el gobierno de otro país, no, sino va a trabajar en otro país, pero representando al gobierno de su propio país. Es decir, por ejemplo, a mí, Antonio Hernández, me nombran diplomático de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir a representar a mi país y los intereses de mi país, ¿en dónde? En un país extranjero, en otro que no es el mío. Bueno, una vez hablando esto de la diplomacia, vamos a ver que existen medios políticos o diplomáticos. Bueno, entonces, estos medios de solución diplomáticos también se conocen como medios políticos, que tienen la finalidad de proporcionar acuerdos de solución a las controversias, sin ser decisiones obligatorias para las partes. Estos medios son, bueno, estos medios diplomáticos o políticos tratan de dar una solución al conflicto, a esta controversia. Ahora, aquí hay algo bien importante. Cuando se llega a una solución, los países no están obligados a acatar. No son obligatorios. Es decir, si el país quiere, la va a llevar a cabo. Si no quiere, no va a llevar a cabo esa solución. Esa es una de las desventajas de estos medios diplomáticos. Empezamos primero por la negociación. La negociación. Muchos de nosotros hemos negociado lo que queremos para nosotros o lo que creemos que es beneficioso para nosotros, ¿no? Hemos negociado por una calificación. ¿Cuándo hemos negociado por una calificación? Cuando a lo mejor tengo 5 o 8 en el extra y digo, por favor, ayúdeme, me faltan 3 décimos. Y entonces el maestro te va a decir, no te puedo ayudar. Y tú vas a decir, sí, por favor, ayúdeme. Mire, si usted me da esos 3 décimos, déjeme un trabajo, aunque sea un trabajo. Aunque sea que me dé 3 décimos, pero un trabajo el que usted quiera. Y entonces ya el profesor va a decir, bueno, te voy a dar este trabajo. ¿Qué es lo que tú hiciste? Negociaste tu calificación. Obtuviste algo a cambio de algo. Eso es negociar. Y bueno, básicamente te di un ejemplo práctico, pero ¿cómo sería la negociación en controversias internacionales? Es cuando los representantes de los gobiernos de los estados que tienen la controversia se reúnen para dialogar sobre las causas que dieron origen al conflicto, exponer sus posturas y finalmente ofrecer una solución probable al conflicto que sea benéfico para ambas partes o para ambos. Bueno, vamos a desglosar. Es cuando los representantes de gobiernos de los estados se reúnen. ¿Quiénes van a ser estos representantes de los estados? Puede ser el presidente, puede ser un embajador, puede ser un cónsul, puede ser un secretario de Estado. Debe de ser un funcionario de los estados que están teniendo el conflicto. ¿Dónde se van a reunir? Generalmente la Organización de las Naciones Unidas les brinda un espacio para que ellos se reúnan y dialoguen ahí. Pueden ir ante la ONU o a lo mejor ellos pueden determinar un lugar neutro para ambos países en donde puedan llegar a dialogar. ¿Y cuál puede ser este lugar neutro? A lo mejor puede ser un espacio ofrecido por un tercer estado o puede ser un lugar en donde ellos dos acuerden, no importa, pero debe de haber un lugar en donde se van a reunir estos representantes de los gobiernos de los estados. Bueno, ¿cuántos pueden participar en una controversia? Puede ser de 2 a más estados. Y dice, es cuando estos representantes de estados se reúnen para dialogar. Ya sabemos qué es dialogar. Dialogar es cuáles son las causas que dieron origen al conflicto. Si estamos hablando de un problema económico, es decir, a ver, ¿en qué momento se dio este problema económico? O si estamos hablando de una cuestión ambiental, de que a lo mejor un país está contaminando los cultivos de otro utilizando un sistema de riego X, tal, ahí entonces van a explicar cuál es el conflicto y por qué está sucediendo este conflicto, cuáles son las causas que dieron origen al conflicto. Entonces, por ejemplo, un país va a decir, bueno, es que tú hiciste esto y me perjudicaste en esto. Y la otra persona va a decir, bueno, es que yo no me di cuenta de esta situación, entonces te propongo esto. Bueno, entonces van a explicar las causas que dieron origen al conflicto, exponer sus posturas. Es decir, bueno, yo creo que tú hiciste mal esto. La otra persona, bueno, yo creo que tú hiciste mal esto, al no haberme dicho antes, etc. Van a exponer sus posturas y finalmente va a ofrecer una solución probable al conflicto que sea benéfico para ambos. Esta solución puede provenir de alguna de las partes o los dos pueden después del diálogo decir, bueno, pues creo que tiene razón, podemos llegar a ese conflicto, pero ¿qué te parece si le ponemos, aparte de lo que tú me estás diciendo, hacemos esta otra cosa? Ahí ya se está negociando. Hay una negociación de decir, bueno, tú quieres esto, pero yo te ofrezco esto.
porque lo que tú me estás pidiendo es perjudicial para mí. Entonces la negociación es llegar a un acuerdo entre estos dos para solucionar el conflicto, en donde se van a explicar cuáles son las causas. Las causas van a explicar las posturas del conflicto, qué postura tiene hacia el conflicto cada uno de ellos, y van a dar una solución. Esta solución, más bien, para llegar a la solución se necesita de un diálogo y de decir, porque es negociación, es de decidir. Bueno, tú propones esta solución, pero a mí no me conviene por esta situación, entonces yo te propongo esta otra solución. Bueno, me parece buena tu solución, pero tú me estás afectando en este punto, entonces yo te propongo otro. Y así consecutivamente es una negociación de tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, hasta llegar a un punto en donde los dos salgan beneficiados ante esta negociación. ¿Y qué se hace al finalizar la negociación? Pues se firma un documento en donde las partes se comprometan a cumplir con la solución acordada. Recuerden, aquí dicen que las decisiones no son obligatorias. Aquí ya firmamos el convenio, pero puede ser que a lo mejor el otro estado no acate a la solución a la cual llegamos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues puedo buscar otros medios para tratar de solucionar ese conflicto. Buscar otro medio para hacer que las personas actúen en consecuencia. Y ahí ya me iría a otro medio de solución diplomática. Sí, porque varios me van a preguntar, ¿y qué pasa si no se soluciona el conflicto? ¿Y qué pasa si la otra persona no hace caso? Bueno, ¿qué pasa si el otro país no hace caso a la solución? Pues bueno, pues el país que no hace caso a la solución, o el país que está exigiendo que haga caso a la solución, pues va a buscar otro medio pacífico para resolver ahora ese conflicto que se ha agregado al conflicto inicial. Pero esto va a ser importante, porque recuerden que no podemos llegar directamente y decir, no lo hiciste, guerra, porque no se puede. La guerra es el último medio para solucionar un conflicto. Siguiente punto, buenos oficios. También conocidos como cartas rogatorias. Una carta rogatoria se utilizaba mucho en la época, podríamos hablar, estamos hablando de 1500, 1600, 1700. Y estas cartas rogatorias eran cuando los gobiernos, cuando un país tenía un conflicto con otro país, le mandaba una carta rogándole que no siguiera cometiendo más agravios en su contra. Nos llaman cartas rogatorias. Y decir, por favor, no hagas esto porque me perjudicas. Por eso se le conoce como cartas rogatorias. Y bueno, también conocidas como cartas rogatorias o diplomáticas. Estos buenos oficios consiste en que un país que tiene un cierto conflicto con otro envía un oficio diplomático pidiendo una explicación de la conducta que le genera el conflicto, dándole una posible solución, debiendo el otro estado responder a cada punto de la carta enviada y proponiendo también una solución al mismo. La diferencia con la negociación es que la negociación se hace de cara a cara. Los buenos oficios no es igual. La negociación es hacerlo cara a cara. Los buenos oficios es lo mismo que la negociación, solamente que los buenos oficios, los representantes no se van a ver las caras, sino lo van a hacer a través de cartas. Y es básicamente lo mismo. ¿Cómo funciona esto de los buenos oficios? Pongamos el ejemplo. México está siendo afectado por Estados Unidos. Está siendo afectado por Estados Unidos. ¿De qué manera? Estados Unidos está utilizando aguas negras para regar sus cosechas, y estas aguas negras están cayendo en el río Bravo. Y este río Bravo es utilizado por los habitantes de un determinado lugar como, no sé, es utilizado para cuestiones domésticas. Aquí hay un conflicto. Entonces, ¿qué va a hacer México? México le va a mandar una carta al gobierno de los Estados Unidos diciendo, en tal estado de tu país están utilizando agua contaminada para regar a los cultivos. Esta agua desemboca en el río Bravo y esta agua es utilizada para el consumo de la población mexicana, por lo cual se están generando problemas de salud. Necesito una explicación y que pares el riego con este tipo de aguas y que legisles en tal materia y evites problemas de salud para los mexicanos. Propongo que, ¡pum!, y se manda esos buenos oficios o esa carta
esa carta rogatoria de buena fe. ¿Qué hace el gobierno de los Estados Unidos? Lee la carta y dice, bueno, en cuanto a tu punto número 1 acerca de el riego de cultivos con aguas negras, no tenía el conocimiento, voy a realizar una investigación. En 2 meses realizo esa investigación y te respondo a qué conclusión llegué. 2 meses después manda una carta donde dice, hoy en efecto estaba contaminando con aguas negras y hemos impedido ya el uso de ese tipo de aguas para el cultivo del riego. Disculpe por el problema ocasionado. Bueno, México dice, bueno, está bien, ¿no? Acepto tu solución. Meses después vuelve a solucionar su conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Vuelve a mandar otra carta rogatoria y el gobierno de Estados Unidos le tiene que contestar a México. Esos son los buenos oficios. Los buenos oficios es básicamente como la negociación, pero no de cara a cara, sino a través de escritos. Entonces, en resumen, la negociación es llegar a un acuerdo, los dirigentes cara a cara en un lugar. Los buenos oficios es cuando un país tiene un conflicto con otro, le manda una carta explicándole cuál es el perjuicio que le está ocasionando ese país y le pide una explicación. El otro país tiene que responder explicándole cuál es su postura ante ese conflicto, qué es lo que él ve y también estableciendo una solución. Si el gobierno del otro país les parece esa solución, pues van a llegar a un acuerdo, pero si no, y él propone solucionar el conflicto de otra manera beneficiando a otros, entonces le va a mandar la carta. Y si ese país está de acuerdo, se llega a una negociación, y si no está de acuerdo, pues va a mandar una respuesta. ¿Hasta qué? Hasta que se llegue a una solución a través de ¿qué? A través de buenos oficios o cartas. Siguiente, mediación. Es cuando los países que tienen la controversia voluntariamente deciden solicitarle a un tercero, a un país tercero, ajeno al conflicto, que medie entre estos dos para llegar a una solución que beneficie a ambos. Aquí, la solución la dan los países que tienen el conflicto. El mediador solo sirve de puente de comunicación entre ellos. Bueno, a lo mejor esta negociación y buenos oficios no dieron resultado en la solución de mi conflicto. Entonces yo lo que voy a solicitar, ¿sabes qué? Ni tú ni yo nos podemos puesto de acuerdo. Vamos a solicitar que un tercero nos ayude a resolver este problema, que nos brinde un punto de vista objetivo, alguien que no esté metido en este problema. Entonces los países que tienen el conflicto deciden, bueno, vamos a solicitarle a tal país que sea nuestro mediador. Entonces le mandan una carta a tal país y dicen, ¿sabes qué? Tenemos este conflicto, no lo hemos podido solucionar a través de negociación y buenos oficios. Necesitamos tu ayuda, que nos ayudes a resolver. Bueno, el gobierno de tal país dice, está bien, yo les ayudo. ¿Qué va a hacer este tercero? Pues va a ir con el gobierno, con uno de los... ¿Qué va a hacer este país tercero? Pues va a ir con uno de los países que tiene el conflicto y le va a decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y este país le va a explicar el conflicto. Luego va a ir con el otro país y le va a decir, a ver qué pasa, y le va a explicar su punto de vista de ese conflicto. Si hay un tercer país, va a ser lo mismo con cada uno de los países que tengan los conflictos o que tengan el conflicto. Una vez escuchando la problemática que tienen, va a ir el tercero y le va a decir a un país, a ver, ¿cuál es la solución que tú propones? Bueno, yo propongo esto. Bueno, ya me dijiste esto. Entonces yo, mediador, voy a servir de puente de comunicación y voy a ir con el otro estado para decir, bueno, tal país me dijo que se podía solucionar el conflicto de esta manera. Ajá. Y entonces lo que va a decir es, bueno, sí, me parece esto, pero yo quiero que le arregles esto. Bueno, entonces este tercero va a ir con el otro país y decirle, bueno, sí le gustó tu solución, pero quieren que le arreglen esta cosa. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero tenemos que cambiar esto. Y regresa. Y así consecutivamente hasta que ambos países decidan solucionar el conflicto o den una solución adecuada para ambos, en donde los dos sean beneficiados y en donde los dos estén de acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues este país mediador, el tercero ajeno, va a redactar un documento en donde se va a comprometer los países a cumplir el acuerdo al cual llegaron. Ajá. Eso es la mediación. Y aquí la mediación se va a aplicar cuando a lo mejor ya el conflicto es tan ríspido entre los países que ya no se pueden ver ellos mismos. Entonces, un tercero ajeno, que es subjetivo, va a hablar con los otros. A lo mejor la comunicación va a ser muchísimo más fácil porque ya no vas a tener de frente al otro país que ya te cayó gordo. Entonces ya con esa persona vas a bajar un poquito más la guardia. Entonces vas a decir, ah, bueno, tiene razón. Entonces vas a ver como las cosas más objetivas. Este medio sirve o es muy importante también. ¿Por qué? Porque generalmente si el país que es el mediador maneja las cosas de una manera inteligente y es a lo mejor el representante de ese país es una persona carismática, pues va a lograr que en algún momento los dos lleguen de acuerdo. Aquí es muy importante esto de la mediación, en donde el mediador no es el que da la solución al conflicto.
No. Quien da la solución al conflicto son los mismos países. Solamente el mediador sirve como de medio de comunicación, sirve como la paloma mensajera de ve y dile. Eso es la negociación y para muchos sí les llega a funcionar. Pero ¿qué pasa si la negociación no funciona? Pues ahora vamos a la investigación. Ya la mediación se dice no, no funcionó, no. Entonces vamos a realizar una investigación. ¿Qué es una investigación? Es una pesquisa, es averiguar algo. Bueno, la investigación consiste en que los países objeto de la controversia, mutua y voluntariamente, deciden que una organización internacional, pagada por ellos, realice una indagatoria sobre el conflicto que determine quién es el responsable y por lo tanto sea el que actúe en beneficio del otro u otro Estado. Aquí. No sirvieron los 3 medios anteriores y dicen, bueno, tenemos que llegar a un conflicto, la organización nos pone una alternativa que es la investigación. Bueno, como ni tú ni yo podemos llegar a la solución porque cada uno jala para su propio molino o actúa en su propio beneficio, pues vamos a ver quién tuvo el problema de este conflicto. Vamos a pagar a una organización internacional que se dedica justamente a hacer investigaciones, vamos a darle santo y seña de lo que sucedió y ellos van a realizar una investigación y lo que determinen ellos es lo que nosotros hacemos ya para evitarnos conflictos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este investigador pues analiza el conflicto y dice, a ver, ¿cómo surgió esto lo de las aguas? ¿Estas aguas de dónde provienen? Etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que a lo mejor esta investigación da con algunas cosas que ninguno de los dos países vieron. Y a lo mejor el país que reclamaba fue el culpable. No sabemos. Entonces, para eso sirve la investigación. Esta indagatoria que va a realizar esta organización internacional va a llegar a la solución del conflicto y va a decir, bueno, ya realicé mi investigación y de acuerdo a las investigaciones durante los últimos meses concordamos o se llegó al acuerdo de que las aguas con las cuales se estaban regando los cultivos provenían del territorio mexicano, provenían de tal estado. Entonces, por lo tanto, el mismo gobierno mexicano generó el mismo conflicto. Generó todo el conflicto, perdón. ¿Por qué? Porque son sus propias aguas que las utilizaron los estadounidenses pensando que eran aguas limpias, pero tienen grandes contaminantes y esas mismas aguas fueron a caer al río Bravo. Entonces ahí quien tiene la culpa, el gobierno mexicano. Entonces el gobierno mexicano tiene que pagar por este conflicto y hasta aquí se acaba. Ajá. Para muchos países es beneficioso, pero también es muy caro porque la investigación no va a salir absolutamente nada barata. Pero bueno, de esta manera ya los dos van a dejar a un lado sus pretensiones y se van a enfocar a lo que dice esta investigación. Y por último, la conciliación. Si resulta que se realiza esta investigación y dice, no, yo no estoy de acuerdo porque a lo mejor tú le pagaste a esa persona que está, o a esa empresa que está realizando la investigación, tú le pagaste. Y a mí me consta porque yo tengo contactos y me dijeron que tú le pagaste $1 millón a esta persona como tal para que hablara a tu favor. Entonces, ¿qué pasa? El conflicto se está haciendo más grande y entonces deciden solucionarlo a través de la conciliación. La conciliación es cuando los países que tienen un conflicto deciden de manera voluntaria, es decir, ellos mismos deciden que un tercer estado ajeno a la controversia, igual que en la mediación, concilie entre ellos, es decir, escuche las posturas de cada estado y las razones por las cuales ellos consideran se dio origen al conflicto, además de escuchar sus pretensiones, lo que quieren los unos de los otros. Oyendo lo anterior, el tercer estado da una probable solución al conflicto. Aquí, las diferencias entre la mediación y la conciliación es que en la mediación, el mediador solamente es un bien y va. Aquí en el conciliador, no, aquí el conciliador lo que va a hacer es tratar de dar una solución al conflicto. ¿Y cómo va a tratar de dar esta solución al conflicto? Igual, los países dicen, los que tienen el conflicto, bueno, ya no llegamos a ningún acuerdo, vamos a utilizar la conciliación. Vamos a buscar a un tercer país ajeno al conflicto, que es el conciliador. Nombran a este país el conciliador. Este país lo que va a tener que hacer es hablar con cada uno de ellos, hablar acerca del conflicto, hablar acerca de qué es lo que quiere cada uno de ellos, hablar de los problemas que le ha generado este conflicto. Escucha a las dos partes, y una vez escuchando a las dos partes, el conciliador trata de llegar a una solución que beneficie a ambos, que sea lo mejor para ambos estados de acuerdo a su postura. Aquí no va a ser un juez, aquí no va a ser un juez en donde decida quién es el culpable o responsable, no. Aquí él no va a decidir quién es culpable o responsable, él va a buscar una solución
benéfica para ambos. No va a imponer castigos a uno o al otro o sanciones. Simplemente va a decir, bueno, de acuerdo a lo que yo escuché, de acuerdo a las posturas que cada uno explicó, yo creo que la solución sería esta. Y establece una solución. ¿Y de dónde sacó la solución? Pues justamente de lo que escuchó de cada uno de ellos. Porque a lo mejor en el diálogo se dio cuenta de que los dos querían lo mismo, pero solamente faltaba como buscar algo que uniera sus dos propuestas. Y lo encuentra, pues dice, bueno, la solución es esta. Tarde o temprano los países se van a dar cuenta que la solución fue dada por ellos mismos sin que se dieran cuenta. Simplemente nada más lo único que hacía era buscar, lo único que faltaba era buscar un match entre esas dos soluciones. Y de esta manera el conciliador lo que hace es propone una solución y esta solución está basada en las necesidades de los dos países. La diferencia, vamos a decir, con la mediación es que la mediación, quienes ofrecen la solución son las partes. Aquí en la conciliación, quien ofrece la solución es el conciliador, pero escuchando a ambas partes. Bueno, debemos recordar que los estados no están obligados a acatar las resoluciones, pero se confía en su buena fe. ¿Qué significa esto? Significa que sabemos que estos medios de solución diplomáticos no están obligados los estados a llevar a cabo la solución, pero la comunidad internacional confía en la buena fe de ellos, confía en que lo van a llevar a cabo. Bueno, ¿qué pasaría si confiamos en la buena fe, pero nos fallan y no llevan a cabo la solución? Pues vamos a tener que utilizar medios de solución jurídicos. Y aquí ya no estamos hablando de personas, aquí estamos hablando de leyes que van a actuar en consecuencia hacia ese conflicto. Y el primero de ellos que vamos a tener es, bueno, antes de eso, los medios de solución jurídicos son aquellos que permiten la subordinación a la decisión de un tercero, órgano constituido de antemano, comprometiéndose a cumplirla. Aquí, estos medios de solución jurídicos aquí ya no va a ser un mediador, ya no va a ser un conciliador, va a ser una autoridad. Y esta autoridad es suprema, es decir, lo que decide esa autoridad es lo que se hace. Aquí ya no se va a pedir ¿cómo se dice? La opinión de ellos. Ya no se va a pedir la opinión de ellos, sino aquí se va a hacer lo que el juez o la persona que va a dictar la resolución decida que es lo mejor para ellos. Bueno, en este caso, la solución que se va a dar va a ser obligatoria para ambas partes, lo quieran o no lo quieran, porque eso es a lo que se llegó. ¿Cuál es el primer medio de solución jurídico? Es el arbitraje. Consiste en que los estados que tienen la controversia internacional deciden voluntariamente someterse al arbitraje de un organismo internacional. Aquí están diciendo, si esto es obligatorio, ¿por qué estamos hablando de voluntariamente? Lo que es obligatorio es cumplir la solución a la que se llegue. Es decir, que se comprometen a cumplir con la solución o a cumplir con la resolución. Aquí al hablar de voluntario es que los países para llegar a estos medios de solución jurídico tienen que decidirlos por ellos mismos y decidir si quiero. Bueno, entonces se consiste que los estados que tienen la controversia internacional deciden voluntariamente someterse al arbitraje de un organismo internacional ya existente. ¿Quiénes puede ser esto? La Corte Permanente de Arbitraje, que está en Europa. Es decir, que un árbitro ajeno al conflicto, escuchando a las partes y analizando las pruebas aportadas por ellos, llega a una decisión sobre la controversia internacional. Aquí, básicamente, es el arbitraje o el árbitro va a escuchar a las dos partes y les va a decir, bueno, aporten sus pruebas de por qué creen que la otra persona tiene la culpa. Van a aportar estas pruebas y el árbitro lo que va a decidir es cuál es la solución. Va a decir, bueno, de acuerdo a las pruebas aportadas, yo decido esto. ¿Y qué tienen que hacer los países? Tienen que comprometerse a llevar a cabo la solución porque es un medio obligatorio. Y ahora tenemos el procedimiento judicial ante un tribunal internacional. Bueno, cuando los estados no llegan voluntariamente a una solución del conflicto a través de los medios diplomáticos, se hará uso de las instancias internacionales jurisdiccionales pertinentes que den solución de manera obligatoria al conflicto a través de un juicio seguido por tribunales internacionales. Corte Penal, Intervención, Corte Penal, Corte Internacional de Justicia. Bueno, para evitar el uso de la fuerza o la guerra como medio de solución. Aquí nos podemos confundir con el arbitraje y
los procedimientos judiciales ante un tribunal internacional. ¿Cuál es la diferencia? Que en el arbitraje, en la decisión que se toma respecto del conflicto, los países están obligados a cumplirla. Ajá. Pero puede existir que el país que se ve afectado diga, es que a mí no me gusta lo que estás diciendo, entonces yo no lo voy a llevar a cabo. Entonces, podríamos decir que el sistema de arbitraje es voluntario. Es voluntario por las partes. Aquí las partes dicen, vamos a someternos al arbitraje porque yo así lo quiero. Ajá. Tú, México y Estados Unidos tenemos un conflicto, los dos. Ya buscamos todos los medios pacíficos, los diplomáticos, ninguno funcionó. Entonces vamos a someternos al arbitraje tú y yo. Y lo que diga el arbitraje, el árbitro, es lo que vamos a hacer. Aquí es voluntad de ellos realizar este arbitraje. Ahora, si uno de los dos países dice, yo no quiero el arbitraje, yo no voy a solucionar el conflicto, yo no quiero el arbitraje, no me voy a someter al arbitraje. Entonces, ¿qué tendría que hacer el otro estado? Decir, no quieres el arbitraje, pues entonces va a ser por la fuerza, a través de un procedimiento judicial. Aquí ya no es la voluntad de las dos partes someterse al arbitraje, no, aquí la voluntad solamente va a ser de uno de ellos. Basta con que uno de ellos quiera realizar un juicio para que la otra parte forme parte del juicio. ¿Por qué? Porque es como una demanda de decir, ¿no quieres? Por las buenas que es el arbitraje, bueno, pues ahora vamos a solucionarlo por las malas. Yo voy a iniciar un procedimiento y tú vas a tener que formar parte del procedimiento, lo quieras o no. ¿Por qué? Porque yo te estoy exigiendo algo a ti. Eso es un procedimiento judicial. Este procedimiento judicial ya no se llegó a ningún acuerdo voluntario, ni a través del arbitraje, ni a través de los medios pacíficos. Se dice, bueno, no quisiste el arbitraje, ahora lo vamos a hacer de una manera jurisdiccional. Nos vamos a someter ante la jurisdicción de una corte internacional. Tenemos la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Estos dos organismos, ¿cuál es la diferencia entre uno? La Corte Internacional de Justicia es cuando hablábamos acerca de estados o de países. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, es cuando los países, los estados, tienen un conflicto. Los países. Y la Corte Penal, o la Corte Internacional Penal de Justicia, la Corte Internacional, disculpa, vamos a empezar. La Corte Penal Internacional es cuando los individuos tienen un conflicto penal y ese conflicto penal no se les dio una solución adecuada en su país de origen. Entonces, como en su país de origen no se les dio una solución adecuada, buscan a la Corte Penal Internacional para que resuelva ese conflicto que el Estado no pudo resolver. Es decir, por ejemplo, un asesinato. Mataron a mi hermano. Resulta que se hicieron todas las investigaciones y nunca se llegó al culpable. Pero yo sé quién es el culpable. ¿Por qué? Porque hay pruebas suficientes, pero el gobierno mexicano no las toma en cuenta. Entonces yo voy ante la Corte Penal Internacional y yo voy a demandar que se juzgue el delito de la muerte de mi hermano, porque las autoridades mexicanas no hicieron caso. Esa es la Corte Penal Internacional. Y ahora, la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es cuando el conflicto ya no es entre particulares, sino es entre estados. En este caso de que este hizo y me perjudicó de esta manera. La Corte Penal Internacional es derecho internacional privado y la Corte Internacional de Justicia es derecho internacional público. Bueno, entonces en este caso, el conflicto es entre estos dos países. ¿Qué es lo que van a decir? Bueno, no quisiste tu país solucionarlo a través del arbitraje, yo te voy a obligar a hacerlo a través de la Corte Internacional, a través de un procedimiento judicial, haciendo una demanda en tu contra para que se resuelva este conflicto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a hacer como un juicio donde van a aportar pruebas, igual que en el arbitraje, y el juez va a decidir quién tiene la culpa de ese conflicto y va a dar la solución a ese conflicto. Y esta solución es obligatoria de cumplir. Entonces, aquí, por ejemplo, si México es el responsable, México va a tener que pagar lo que el tribunal diga. Si Estados Unidos es responsable, pues va a tener que hacer Estados Unidos lo que el tribunal diga. Entonces, sí quiero que quede bien entendido que en el arbitraje, las partes se someten voluntariamente al arbitraje y deciden que un tercero resuelva todo a través de pruebas. Y en el procedimiento judicial, no, en el procedimiento judicial basta con que uno de los dos quiera iniciar ese proceso, hace una demanda y la otra persona inmediatamente va a ser parte de este conflicto. En otras palabras, aquí se hace de manera voluntaria y aquí a lo mejor la persona no quiere, pero si una de las dos partes quiere, pues se hace el procedimiento judicial.
Bueno, eso es todo por el día de hoy. Estos son los medios de solución al conflicto, diplomáticos y jurídicos.